Buen día. El día de hoy se realizará la presentación de la tesis documental del Plan de Cuidados de Enfermería Estandarizado en el paciente con infección de sífilis, presentado por un servidor Jesús Mauricio Zipchuk. Tenemos como objetivo general diseñar un plan de cuidados de enfermería estandarizado en el paciente con sífilis a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento clínico y el lenguaje estandarizado Nanda, Nick y Nock. Objetivos específicos. Como primero tenemos describir el marco teórico que constituye a esta patología a través de las guías de práctica clínica y fuentes confiables para poder establecer futuras intervenciones. Así como también tenemos que identificar a través del proceso de valoración las 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad de sífilis. Como tercero, tenemos que discriminar a través de la jerarquización de Mayer y Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología de sífilis para la atención de los pacientes, los cuidados estandarizados. Continuando, tenemos a priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base a la patología. A su vez, tenemos por último establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones y atenciones de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicha patología. Para iniciar con la descripción del marco teórico, tenemos que hacer mención y definir lo que es la sífilis. Según la OPS y la OMS en el 2015, la sífilis fue definida como aquella enfermedad infecciosa de tipo bacteriana causada por el Treponema pallidum que da lugar a la morbilidad y la mortalidad sustanciales. Se trata de una infección de transmisión sexual que generalmente se transmite por el contacto de úlceras infecciosas que se transmite mediante los contactos, el ano, el recto, los labios o la boca son uno de las fuentes en las que esta enfermedad infecciosa se aloja, así como también por medio de transfusiones de sangre o mediante la transmisión materno-infantil durante el embarazo. Dentro de la clasificación vamos a tener 5. La primera viene siendo la precoz, que va a ser derivada de la primaria. Prácticamente es muy frecuente que se confunda con esta o que sea llamada como esta. Esta se va a diferenciar de las demás, ya que va a comenzar con un chancro a partir del rango de entre 90 y 9 días de inoculado la sífilis del paciente. Aparece el chancro de manera indolora y dura, de manera que el paciente no va a tener ningún otro signo o síntoma más que el chancro y por lo general pasa desapercibido. La sífilis secundaria va a derivar de la sífilis precoz, la cual no fue atendida o no se percató el paciente de que estaba pasando por infección por sífilis. En lo que concierne a la sífilis latente, tenemos que aquí no hay manifestaciones clínicas, sino nada más nos vamos a dar cuenta mediante el examen o la prueba de reactividad serológica, donde ahí nos va a demostrar que está cursando por una sífilis latente. Y la sífilis tardía es una enfermedad inflamatoria que lentamente progresa y que puede afectar a cualquier órgano del paciente. Y pues también se puede dividir en sífilis gamatosa, que ocurre aproximadamente en un tercio de los pacientes no tratados. Y por último tenemos la sífilis congénita, que como al principio se comentó, esta pues meramente es la transmisión del feto a la madre durante el embarazo.
Las manifestaciones clínicas dentro de la sífilis primaria va a estar que dentro del periodo de incubación de 3 y 4 semanas aparecerá la lesión primaria, el cual es el chancro, y va a estar referido, se va a manifestar mediante la piel, el ano y el recto en los hombres. Y en las mujeres estará presente en la vulva, el cuello uterino y el perineo. Y para ambos sexos estará en labios y boca. Eso va a depender de la actividad sexual que se desempeñe en los pacientes. En la sífilis secundaria tenemos que los síntomas típicos aparecen entre las 6 y 12 semanas después de la identificación del chancro y alrededor de un 25% de los pacientes conservan un chancro cuando aparecen los otros síntomas que son propios de la sífilis secundaria, entre los que destacan la fiebre, la anorexia, náuseas y el cansancio. Para el tratamiento a modo general tenemos la elección primaria de la penicilina. En los pacientes con sífilis precoz, una dosis de penicilina benzatina, la cual va a ser la dosificación de 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular, mientras que en pacientes con VIH positivo como negativos y en los casos de sífilis tardía serán 3 dosis, las cuales van a ser de 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular, a diferencia de que esta se van a aplicar una dosis semanal durante 3 semanas. Para el tratamiento médico se dividen en dos. Tenemos a la sífilis precoz, la cual abarca la primaria, secundaria, latente, precoz independiente del cero estatus. El tratamiento de elección siempre va a ser la penicilina G, benzatina, en la dosificación antes mencionada. Para los que tengan tratamiento alérgico será con doxiciclina de 100 miligramos por cada 12 horas durante 14 días. La sífilis tardía será la que abarque la sífilis latente, tardía, sífilis de duración desconocida, gomas y afectación cardíaca. El tratamiento de elección será de igual manera en la misma dosificación la penicilina G, pero con una dosis semanal por 3 semanas. Mientras que el tratamiento en alérgicos será con doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 28 días. Y para el tratamiento quirúrgico será la cirugía de reemplazo valvular aórtico, el cual tendrá parámetros definidos, mismos que le dan posibilidades de mayor éxito quirúrgico y un mejor pronóstico a largo plazo. Estos son la hipertrofia ventricular izquierda sin deterioro de la función sistólica y diastólica. Esta evolución cambiará si se encuentra una difusión sistólica o diastólica. En el cuadro de relacionamiento lo explicaremos a modo general debido a que más adelante se tocará este mismo tema con 5 clases en las cuales se van a profundizar a mayor el tema. Dentro de los datos significativos tenemos el dolor, la fiebre, los chancros, la úlcera, náuseas, la anorexia, la otitis, la bronquitis, infección, rinitis y papularitis matosa. Por lo general, etiqueta diagnóstica siempre está utilizada aquí en este tipo de infección, será el dolor agudo, mismo que pues por ende creo que ya se imaginarán que este tipo de enfermedad infecciosa causa mucho dolor, por ende tenemos que tratarla. Otra de las etiquetas que utilizamos es la hipertermia, debido a que en la sífilis secundaria encontramos fiebre y esto puede derivarse o puede complicarse a una hipertermia. El deterioro de la integridad cutánea la podemos manejar mediante aquellos chancros que aparecen o pápulas eritematosas que aparecen en la piel del paciente. Otro que tenemos es el riesgo del deterioro de la mucosa oral, misma que hace referencia
aquellos chancros que aparecen en la cavidad oral. Tenemos las náuseas, mismas que van a estar asociadas al deterioro de la cavidad oral por los chancros que aparezcan. La fatiga por el dolor que de una u otra forma deriva fatiga para el paciente y que no encuentra la manera de sentirse cómodo. El riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz cuando el paciente no tenga conocimientos suficientes acerca del proceso de esta enfermedad infecciosa. La disposición para mejorar la gestión de la salud cuando el paciente refiere a tratar de saber más acerca de esta enfermedad infecciosa. El riesgo de infección por aquellos chancros que son una puerta para agentes infecciosos oportunos. El desconfort por el dolor y lo desconfortante que puede ser el tener los chancros en algunas partes del cuerpo. El patrón sexual ineficaz por el temor a aquellas enfermedades de transmisión sexual que están cursando. Y un afrontamiento ineficaz cuando el paciente se niegue a seguir el tratamiento de dicha infección. También tenemos el afrontamiento ineficaz a raíz de que no comprende aún lo que es bien para él. El deterioro de la eliminación urinaria, debido a que por lo general los chancros se alojan en el aparato productor mismo que sirve como órgano para la eliminación urinaria. La ansiedad por la forma en la que el paciente pueda comportarse al ver los signos y síntomas que él está presentando. La retención urinaria, por lo mismo de que los órganos sexuales son una fuente de alojamiento para los chancros y los otros signos y síntomas que son propios de esta enfermedad. La impotencia debido a que el conocimiento es insuficiente para manejar la situación, el bajo autoestima situacional, el temor y por último la protección ineficaz debido a la inmunodeficiencia. Dentro del planteamiento del diagnóstico tenemos el dolor agudo relacionado con agentes biológicos y como lo demuestra expresión facial del dolor, postura para aliviar el dolor, hipertermia relacionado con deshidratación, como lo demuestra, piel caliente al tacto e irritabilidad. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con secreciones, como lo demuestra, alteración de la integridad cutánea y rumicundez. Riesgo de infección, como lo demuestra, alteración de la integridad cutánea. Riesgo de deterioro de la mucosa oral, como se evidencia, conocimientos insuficientes sobre la salud oral. Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz, como se evidencia, conocimiento insuficiente del proceso de la enfermedad. Deterioro de la eliminación urinaria, multicausalidad, relacionado con multicausalidad, como lo demuestra incontinencia urinaria. Disconfort relacionado con control insuficiente de la situación, como lo demuestra quejidos, prurito, sensación de incomodidad. Mantenimiento ineficaz de la salud, estrategias de afrontamiento ineficaces en relacionado con y como lo demuestra conocimientos insuficientes sobre las prácticas de salud. Y por último, el patrón ineficaz relacionado con temor a enfermedades de transmisión sexual, como lo demuestra dificultad en la actividad sexual, alteración en la actividad sexual. Estos 10 diagnósticos que se acaban de mencionar son los que se seleccionaron mediante el juicio clínico por un servidor. Iniciamos con los planes de diagnóstico. En primer punto tenemos el dolor agudo, el cual se va a relacionar por agentes biológicos, como lo demuestra expresión facial del dolor, postura para aliviar el dolor. El dolor agudo es muy típico de la sífilis y pues el agente
biológico viene siendo lo que es la infección por sífilis. Y el cómodo de muestra va a ser mediante cómo el paciente nos está haciendo saber que tiene dolor. Y esto se va a derivar a una expresión facial de dolor y una postura para aliviar el dolor. Como resultado vamos a tener el nivel de dolor, el cual vamos a manejar con 5 indicadores. El dolor referido, que lo vamos a mantener a 2 y aumentar a 4. Las expresiones faciales de dolor, que lo vamos a tener a 2 y aumentar a 5. La inquietud, la cual vamos a mantener a 3 y aumentar a 5. La irritabilidad, mantener a 2 y aumentar a 4. Y la diaforesis, mantener a 2 y aumentar a 4. Dentro de las intervenciones tenemos el manejo del dolor agudo. Y las actividades son explorar los conocimientos y creencias del paciente sobre el dolor, incluyendo aquellas influencias culturales, monitorizar el dolor, utilizar una herramienta de medición válida y fiable, preguntar al paciente sobre el nivel de dolor que permite su comodidad, así como también permite tratarlo apropiadamente. Incorporar las intervenciones no farmacológicas a la etiología del dolor y las preferencias del paciente según corresponda. Modificar aquellas medidas de control de dolor en función a la respuesta del paciente. Y por último, prevenir y modificar los efectos efectos secundarios a la medicación. De esta manera tendremos asegurado que el paciente pueda disminuir los niveles de dolor, debido a que podemos usar opiáceos que son demostrados que son seguros ante el tratamiento del dolor en pacientes con dolor agudo e inclusive dolor agonizante. Y para aquel dolor que no puede ser tratado farmacológicamente, puede ser mediante las terapias de relajación, musicoterapia e inclusive terapias recreativas. Tenemos como segunda intervención la administración de la medicación. Aquí tenemos que seguir las 5 reglas de la administración correcta, preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas apropiadas, ayudar al paciente a tomar la medicación, administrar la medicación con la técnica y la vía adecuada, vigilar al paciente de manera determinada a su necesidad medicamentosa o a su demanda en el caso necesario, observar los efectos terapéuticos de la medicación del paciente. Si bien sabemos nosotros como profesionales de salud, estamos íntimamente ligados a la administración de la medicación. Tenemos que saber cuánto es la dosificación para el paciente y cuándo no aplicar la medicación. Tenemos que valorar un sinfín de cosas para poder llevar a cabo esta intervención. Tenemos la administración de analgésicos y las actividades tenemos que determinar el nivel actual de comodidad, así como también el documentar los hallazgos de la observación del dolor, comprobar las órdenes médicas en cuanto a la medicación, la frecuencia del analgésico prescrito, comprobar la historia de alergias a medicamentos, elegir el analgésico de combinación según sea adecuado y cuando se prescriba más de uno. Y por último, documentar la respuesta del analgésico a cualquier efecto adverso. Si bien sabemos, la analgesia siempre se ha utilizado para disminuir el dolor o inclusive evitar el dolor. Sin embargo, hay que tener igual parámetros y evidencias de cuánto analgésico podemos administrar al paciente, así como también cuál es la analgesia que al paciente le conviene y cuál no. Tenemos como segunda clase a la hipertermia relacionado con la deshidratación y cómo lo demuestra piel caliente al tacto e irritabilidad. Como resultado tenemos a la termorregulación. Si bien sabemos, la hipertermia va a derivarse de una fiebre que por lo general, si no es tratada,
nos va a dar el seguimiento a esta patología o a esta sintomatología. Los indicadores vamos a manejar de igual manera 5, los cuales van a ser la temperatura cutánea aumentada, esta que la vamos a mantener en 3 y aumentar a 4, la hipertermia mantener a 2 y aumentar a 5, la cefalea mantener a 3 y aumentar a 5, la irritabilidad mantener a 2 y aumentar a 4, y los cambios de coloración cutánea mantener a 1 y aumentar a 3. Como primera intervención tenemos el regulamiento de la temperatura. Observar el color y la temperatura de la piel, observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia, enseñar al paciente a evitar el agotamiento por el calor y los golpes de calor, comentar la importancia de termorregulación y los posibles efectos negativos del exceso de enfriamiento, según corresponda, y por último, administrar medicamentos antipiréticos si está indicado. Es muy importante la regulación de la temperatura porque de ella dependen muchas funciones del organismo del ser humano, menos que en ocasiones no pueden funcionar sin esta. Como segunda intervención tenemos el tratamiento de la hipertermia, actividades, monitorización de signos vitales, interrumpir la actividad física, retirar al paciente de la fuente de calor trasladándolo a un ambiente más frío, aflojar o quitar la ropa, aplicar métodos de enfriamiento externos. Y por último, administrar medicamentos de antiescalofríos, según sea necesario. Bueno, pues el tratamiento de la hipertermia se va a derivar meramente de lo que lo deriva, es decir, cuál es su desencadenante, ya que no podemos tratar una hipertermia ante causada por una sífilis y una hipertermia causada por otro tipo de patología. Continuando, tenemos a la aplicación de calor-frío. En las actividades tenemos que explicar al paciente acerca de la utilización del calor y frío y cómo va a repercutir en él. Detectar si hay contraindicaciones de esta, tales como la disminución de la sensibilidad, disminución de la circulación, disminución de la capacidad de comunicación. Determinar la disponibilidad y el buen estado de funcionamiento de todos los equipos utilizados. Determinar el estado del paciente e identificar el funcionamiento de todos los equipos. Determinar el estado de la piel del paciente y cualquier otra alteración para que el procedimiento no se pueda llevar a cabo. Seleccionar el sitio de estimulación considerando los lugares alternativos cuando la aplicación directa no sea posible. Y por último, utilizar un paño humedecido junto a la piel para aumentar la sensación de calor frío. Si bien sabemos, es muy típico que los pacientes se traten con este tipo de intervención. Sin embargo, también hay que demostrarles que no solamente es el aplicar el calor o frío, sino que también hay parámetros para saber si este es posible o no. Continuando, tenemos el deterioro de la integridad cutánea relacionado con secreciones, como lo demuestra alteración en la integridad cutánea y rubicundez. El deterioro de la integridad cutánea la vamos a ver o se va a percibir mediante los chancros que se vayan suscitando y estos, bueno, vayan produciendo secreciones. La demostración que nos van a realizar el paciente acerca de esta sintomatología será la alteración de la integridad cutánea y la rubicundez. El resultado que vamos a manejar aquí será la integridad tisular, piel, membranas y mucosas. Abarcaremos dos tipos de escalas propiamente igual con su indicador, las cuales van a ser en la primera escala la temperatura de la piel, el cual vamos a mantener a 3 y aumentar a 5. La pigmentación en otra escala y la vamos a mantener a 3 y aumentar a 5. Las lesiones mantener a 2 y aumentar a 4. El eritema mantener a 3 y aumentar a 5. Y por último la palidez
mantener a 3 y aumentar a 4. Dentro de las intervenciones vamos a encontrar al cuidado de las heridas, mismas que debemos tener en las actividades: rasurar el vello de la zona afectada, si es necesario, limpiar con solución salina o limpiador no tóxico según corresponda, administrar cuidados de úlcera cutánea si es necesario, aplicar crema en la piel, lesión, según corresponda, enseñar al paciente y a los familiares los procedimientos y cuidados de la herida, y por último, enseñar al paciente y a la familia a entender o visualizar aquellos signos y síntomas de la infección. Los cuidados de la herida propios, llamémoslo, de cualquier tipo de patología o cualquier eh, cualquier método quirúrgico a los cuales se hayan sometido los pacientes, es decir, alguna operación o llámese de cualquier patología, eh, se tendrá que tener demasiado cuidado, más en la sífilis, ya que, como había mencionado, estos changros o estas heridas que puedan suscitarse al transcurso de la infección pueden ser una puerta para las infecciones oportunistas. Tenemos al manejo del prurito como segunda intervención, y sus actividades son determinar la causa del prurito, realizar la exploración física para identificar las alteraciones en la piel, aplicar cremas y lociones medicamentosas según sea conveniente, administrar antipruriginosos según esté indicado, aconsejar al paciente a no usar ropa muy ceñida y tejidos de lana sintéticos, y por último, instruir al paciente a minimizar la sudoración evitando ambientes cálidos. El manejo del prurito igual va a ser de gran ayuda para el paciente debido a que, así como se me ha mencionado, estas son un gran foco de infección o una puerta de infección para aquellos eh, enfermedades, infecciones oportunistas, y tenemos que tratarlas como es debido. Tenemos que saber cuál es su desencadenante, así como también en qué lado están suscitados o en qué parte del cuerpo están suscitados, y saber cuál es la ropa que el paciente le conviene usar, así como la medicación que esta persona o paciente deba tener. Por último, tenemos a la vigilancia de la piel. Sus actividades son vigilar el color y la temperatura de la piel, observar si hay erupciones o abrasiones en la piel, observar si hay zonas de presión o fricción, observar si hay infección especialmente en zonas edematosas, documentar los cambios de la piel y mucosas, observar si hay decoloración, hematomas y pérdida de la integridad de la piel y mucosas. La vigilancia de la piel es otra de las grandes intervenciones que como enfermería debemos tratar, debido a que muchas de las veces no le prestamos atención a ese aspecto y por eso pueden ser otro foco de infección. Por último, tenemos el riesgo de infección, como se decía, alteración de la integridad cutánea, seguridad, protección es el dominio en el cual está suscitado, y el resultado es el control del riesgo, proceso infeccioso. Vamos a manejar de la misma forma indicadores, el cual es buscar una información actual, la cual vamos a tener que mantenerlo en 2 y aumentar a 4. La identificación de factores de riesgo, mantener a 2 y aumentar a 4. Si reconoce a las consecuencias asociadas a la infección, mantener a 3 y aumentar a 5. La práctica de control de la infección, mantener a 2 y aumentar a 4. Y por último, la toma de medidas inmediatas para reducir el riesgo, mantener a 2 y aumentar a 5. En la intervención vamos a tener el control de las infecciones, y sus actividades son mantener técnicas de aislamiento adecuadas, lavarse las manos antes y después de cada actividad con los pacientes, poner en práctica precauciones universales, limpiar la piel del paciente, asegurarse de una técnica de cuidados adecuada, fomentar el reposo y enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. Meramente esto se va a dar por el cuidado al paciente que se le vaya a estar dando. Como segundo punto tenemos a la protección contra infecciones, y aquí hay que observar signos y síntomas de infección, observar la vulnerabilidad, mantener la asepsia del paciente, proporcionar cuidados en las zonas de la piel, inspeccionar la existencia de eritemas,
calor extremo, exudados en piel y mucosas, y utilizan antibióticos constantes. Esto pues más que nada vamos a realizar una protección o profilaxis de las posibles infecciones que podríamos ver o tener en cuenta que el paciente pueda llegar a contraer. Por último, tenemos a la vigilancia, en la cual tiene actividades como determinar los riesgos de la salud del paciente, preguntar al paciente por su percepción de estado de salud, observar la capacidad del paciente para realizar actividades de autocuidado, controlar el estado emocional, observar si hay ninguna infección según corresponde y vigilar el patrón de la eliminación según corresponde. La vigilancia va a ser meramente, no solamente de la piel o de una parte del cuerpo del paciente, sino que tiene que ser en todo el paciente, ya que no, el paciente no solamente va a tener un riesgo de infección mediante los llantos, sin embargo puede tener un sinfín de riesgos de infección, y por eso la vigilancia es demasiado primordial en este diagnóstico. Por último, tenemos a la clase de riesgo de deterioro de la mucosa oral, como se evidencia mediante los conocimientos de insuficientes sobre la salud oral y el resultado es la salud oral. Manejaremos, como hace un momento, dos indicadores. El primero será la integridad de la mucosa oral, el cual vamos a mantener a 2 y aumentar a 4. Posterior vamos a tener los indicadores de la segunda escala, donde vamos a tener la halitosis, mantener a 2 y aumentar a 5. El sangrado, mantener a 3 y aumentar a 5. Y por último, el dolor, mantener a 2 y aumentar a 5. Dentro de sus intervenciones tenemos fomentar la salud bucal, misma que se va a monitorizar el estado del paciente, realizar programas de equilibrado, ayudar al paciente en cepillado de dientes y demás, aplicar lubricante para humedecer labios y mucosas según es necesario y derivar al paciente según corresponda. Fomentar la salud bucal en pacientes con infecciones de sífilis es demasiado primordial, debido a que por lo general los chancros ahí cuando se alojan muy pocas veces son tomados en cuenta en una sintomatología de riesgo para el paciente. Seguiríamos como segunda intervención el mantenimiento de la salud bucal. Entre las actividades vamos a desarrollar y establecer una rutina de cuidados bucales, animar y ayudar al paciente a lavarse la boca, enseñar al paciente a realizar la higiene bucal después de las comidas y por lo más menudo posible. Consultar al médico si persiste la sequedad, irritación y molestias bucales. Y por último, enseñar a la persona a cepillarse los dientes sencillas sin agua. Esto es más que nada una promoción y una educación al paciente acerca de la salud bucal, hacerle saber qué tan importante es el mantenimiento de la salud bucal y cómo esta ayuda al tratamiento de la sífilis. Y por último, tenemos el restablecimiento de la salud bucal. Y las actividades que vamos a realizar aquí son el monitorizar el estado de la boca del paciente, obtener la orden para realizar higiene oral, determinar la frecuencia necesaria para el cuidado oral, administrar medicamentos y por último, instruir al paciente a mantener sus cepillos de dientes y otros equipos de limpieza completamente íntegros. El establecimiento de la salud bucal se va a generalizar o se va a enfocar aquella repercusión que tuvo la enfermedad de sífilis en el paciente, así como también se mencionó hace un momento, es una educación al paciente para hacerle saber que los daños que esa enfermedad infecciosa causó son reversibles y que haciendo una buena higiene bucal puede eh, restablecer su salud oral o bucal. Agradezco el tiempo en el que se hayan tomado para revisar esta tesis documental y sin más que decir, gracias.